¿Ya? Ahí. Entonces, si conseguimos que las cargas cambien su velocidad, generamos ondas electromagnéticas. ¿Ya? Cuando la corriente es constante, ¿ya? Se llama eso corriente continua. Por ejemplo, cuando tienen un cable conectado a una batería de 9 voltios, automáticamente la corriente va a ser constante, ¿ya? Pero si consiguen que la corriente cambie de valor, lo típico es que pase de un valor máximo a cero y después negativo, o sea que sea oscilante, ¿ya? Eso es una corriente variable o corriente con cambio de signo, una corriente alterna, ¿ya? Entonces la corriente constante no consigue crear ondas electromagnéticas, pero la corriente alterna o corriente variable sí, ¿ya? Entonces en la guía había instrucciones de algo que tenían que hacer antes del laboratorio, antes de este momento, y consistía en crear un emisor de ondas electromagnéticas, ¿ya? Tenían que ver un video y en esencia, sin entrar en detalle, tenían que construir un cilindro de cartón y alrededor de este enrollar cable, ¿ya? Y la idea es que consigan corriente variable en el sistema para así generar ondas electromagnéticas, las cuales van a salir por la antena, ¿ya? Entonces les voy a compartir el PDF. Hoy día enfatizamos la habilidad relacionada con diseño de experimentos, ¿ya? Entonces, cuando revisen la escala de puntaje, la rúbrica asociada al informe, el diseño del experimento tiene una alta ponderación, ¿ya? Entonces aquí dice, un tópico extremadamente relevante al aplicar el método científico corresponde al diseño idóneo de un experimento. ¿Qué significa idóneo? El término idóneo solo es cumplido por aquellos experimentos que potencialmente solo pueden arrojar dos resultados mutuamente excluyentes. Uno que valida la hipótesis y otro que refuta la hipótesis. Entonces, si bien uno puede hacer cualquier experimento, los experimentos idóneos, ¿ya?, son aquellos que arrojan o verdadero o falso en forma excluyente, ¿ya? En este laboratorio construiremos un emisor de ondas electromagnéticas y utilizaremos Physics Toolbox Suite como receptor, ¿ya?, para determinar la validez de la siguiente hipótesis. La hipótesis es un solenoide por el cual circula corriente alterna o variable, emitirá campo magnético oscilante y viajero, ¿ya? Primero, solenoide se refiere a un cilindro de cartón en este caso, que alrededor tiene alambre enrollado. Ese es solenoide. Después dice corriente alterna o corriente variable, ¿ya? Entonces ustedes tienen que generar corriente variable contactando en forma periódica, contactando y dejando de contactar, ¿ya?, un extremo del cable por el cual circula corriente. Así consiguen que la corriente no sea constante. Y después dice, emitirá campo magnético oscilante y viajero. De verdad, el solenoide va a emitir campo eléctrico y campo magnético, pero en el celular tenemos medidor de campo magnético, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar la cara magnética del fenómeno. Y dice que tiene que ser oscilante y viajero. Tiene que demostrar dos cosas: que el campo magnético oscila y además que viaja, o sea que pasa del emisor al receptor. Entonces aquí no dice qué experimento tienen que crear para verificar esto. La idea es que ustedes, considerando los insumos con los que van a contar, el emisor de onda electromagnética, el celular, un magnetómetro, la aplicación, etcétera, tiene que diseñar un experimento para validar o para refutar esta hipótesis, ¿ya?
Si el experimento está bien diseñado, entonces la única alternativa van a ser o esto es verdadero o esto es falso. ¿Ya? Entonces antes del día de hoy, antes del 21 al 12, tenía que construir el magnetómetro, cuyo video está aquí. ¿Ya? Valentina dice, cuando uso los audífonos como cable, corto la separación que traen para hacer la antena y el cable corto en B. Claro, porque como son dos audífonos, entonces hay dos cables pegados, entonces la idea es separarlos. Y así tienen más metros de cable. ¿Ya? Ya. Entonces, en el video sale que tiene que construir el emisor que están viendo ahora, la bobina o solenoide, un tubo de cartón con cable alrededor, un extremo se llama A, ese extremo va al polo positivo, al polo negativo de la batería, y en el extremo B salen dos cables, uno que se llama antena, ¿ya? Que puede medir 1 metro más o menos, y otro cable más cortito que llamamos X. ¿Ya? Entonces, para que la corriente sea alterna o variable, tienen que conectar y desconectar X rápidamente, unas 3 o 4 veces por segundo, si puede más rápido mejor, ¿ya? Lo tienen que conectar y desconectar al polo positivo, ¿ya? Porque si queda en forma permanente, la corriente sería constante y no habría campo magnético variable, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer hoy día, Valentina, pero lo separa cortando esta especie de Y por la mitad o cortándole los cachitos horizontalmente. Ya, depende del modelo de audífono, ¿ya? Pero en mi caso lo que yo hago es, tomo los cables, donde un extremo va a un audífono, el otro al otro, y los separo así, ¿ya? O sea, los abro y me quedan dos cables, ¿ya? No utilizo tijera ni nada, pero claro, depende del modelo, porque algunos modelos los dos cables vienen dentro. En ese caso hay que tirar para sacar cada uno, ¿ya? Ya. Antes de continuar voy a pasar lista, por favor, nombre y apellido en el chat. Estamos pasando lista. Amanda pregunta, ¿hay que pelar el cable? No, el cable tiene que estar aislado, ¿ya? Como ustedes dan vuelta el cable alrededor del cilindro de cartón, entonces si estuviera pelado, el cable que sigue haría contacto con el anterior. Todos los cables harían contacto. Y eso valdría por un cable, porque están haciendo contacto por un cable gordito. Entonces no tendría sentido darlo vuelta, ¿ya? Entonces tiene que estar aislado. Aislado como venga, ya sea con plástico o con esmalte, ¿ya? A veces parece que está no aislado porque se ve de color cobre, pero eso es porque el esmalte es de color cobre, ¿ya? Y ojo que si no lo pelan en cierta parte, ¿ya? No va a haber contacto. O sea, si bien no tiene que estar pelado, ¿ya? Pero les voy a compartir pantalla. Entonces, en esta imagen, obviamente el punto A, que hace contacto con el polo negativo,
tiene que estar pelado, ¿ya? Para que haga contacto, para que circule la corriente, porque si fuera plástico o si fuera esmalte no circularía la corriente. El extremo B o el punto B, donde hace contacto la antena con el extremo X, también tiene que estar pelado. 1 centímetro puede ser. Y X que hace contacto con el positivo. ¿Ya? Son las únicas partes donde no debe haber aislante. ¿Ya? Eso es para que ingresen los electrones, para que puedan circular. ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Entonces, al crear los grupos, tienen que intercambiar nombres, emails, números de celular, tienen que definir un encargado de subir la evidencia de participación o mini informe a la sección tareas de cursos. A continuación, los integrantes del grupo deben diseñar un experimento que permita demostrar que el emisor de ondas electromagnéticas emite campo magnético oscilante y viajero. ¿Ya? O es verdadero o es falso. El experimento estará bien diseñado si esas son las únicas 2 alternativas posibles después de haberlo ejecutado. ¿Ya? ¿Es normal que se caliente la pila? No. Si el extremo X lo mantienen en contacto con la pila, en contacto permanente, se va a calentar. Pero si lo único que hacen esto, ahí no se va a calentar. ¿Ya? Solo se calienta si están generando corriente constante. Pero si es corriente alterna, no va a pasar eso. ¿Ya? O puede que pase, pero poquito. ¿Ya? Tal vez se entibie un poquito. ¿Ya? Amanda, no te va a dar la corriente. ¿Ya? No. Salvo que lo tengan permanentemente, así. ¿Ya? Ahí sí. Pero si lo hacen así, no va a pasar nada. ¿Ya? Ya. Entonces dice 5. Los integrantes diseñan un experimento que permita demostrar que el emisor de ondas electromagnéticas emite campo magnético que oscila y que viaja. ¿Ya? El experimento debe incluir la utilización del emisor de ondas electromagnéticas y de Physics Toolbox Suite. ¿Ya? 6. Como equipo deben descubrir cuál es la posición relativa óptima entre la antena y el celular, de modo que el efecto detectado en el celular sea máximo. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Como lo haría cualquier científico que no sabe la respuesta, ensayo y error. ¿Ya? O sea, está la antena, está el celular y hay que probar. Hay que probar, ¿ya? En alguna parte el efecto va a ser máximo. Estas ondas pueden interferir con las ondas de Wi-Fi, sí, pero poquito, ¿ya? Y no hay problema si interfieren, ¿ya? A eso se le llama ruido de fondo, ¿ya? No hay problema. Ítem 7. Los integrantes de grupo deben definir cómo crear una evidencia que demuestre que el experimento ideado es correcto. Una fotografía, un video, etc. Después, en el informe tienen que colocar un link a la evidencia. ¿Ya? Entonces, diseñamos un experimento, aquí está el video, por ejemplo, y aquí se ve que efectivamente estamos validando o refutando la hipótesis. ¿Ya? Ítem 8, el grupo debe redactar un borrador explicando el experimento diseñado. La razón de ser de eso es el ítem 10, que si ustedes deciden retirarse antes de
de las 5:15, tienen que avisarle al profesor, y ahí yo le voy a preguntar alguna cosa que seguramente la respuesta va a estar en el borrador, ¿ya? Entonces tienen que tener un pequeño apunte de lo que hicieron para así responder las posteriores preguntas, ¿ya? Con saber la posición se refiere a una posición exacta, medida o aproximada. No, no es una posición medida, sino más bien una orientación. Por ejemplo, a la izquierda de la antena, arriba de la antena, horizontal a la antena, algo así, ¿ya? Ah, pero si no habría problema si además le colocan a tantos centímetros, ¿ya? Porque también estarían indicando la posición relativa, pero bastaría con lo que yo le estoy diciendo ahora, ¿ya? Arriba, abajo, horizontal, vertical, etc. Con eso bastaría. Si le colocan unidades de medida, mejor, no estaría mal, ¿ya? Ya, ítem 9, si tienen alguna duda, consulten ya sea a los ayudantes o al profesor. Ítem 10, una vez que el grupo considere que ha realizado los 9 pasos anteriores, deben informar al profesor que se desconectarán de la reunión de Zoom. Eventualmente el profesor le hará preguntas para verificar la dinámica grupal. Ya, la evidencia de participación tiene que contener lo siguiente: título de la investigación. Título es diseño de un experimento para verificar una hipótesis electromagnética. 2, fecha de la evidencia de participación. 3, nombre de los integrantes junto con los respectivos emails. 4, abstract gráfico del experimento diseñado por el grupo. ¿Qué es un abstract gráfico? Es un resumen visual, pictórico, simple y conciso, que presenta los principales procedimientos y hallazgos del equipo investigativo, ¿ya? O sea, en lugar de ser un abstract textual, ¿ya? Es solo una imagen, como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, viendo la imagen, uno entiende en qué consiste el contenido del paper o del informe, ¿ya? Podría ser, es muy parecido a una infografía, ¿ya? Si colocan una infografía o un diagrama de flujo, ¿ya? Eso pasa por abstract gráfico, ¿ya? Entonces aquí dice, puede ser una figura decisiva de la evidencia de participación o una figura especialmente diseñada para tal propósito, como un resumen, y que captura el contenido de la EP, de modo que los lectores lo pueden entender de un simple vistazo, ¿ya? Montserrat dice nada de palabras. No, los astragráficos contienen palabras, ¿ya? Por ejemplo, un dibujito el solenoide y abajo que diga solenoide, ¿ya? El celular y puede que diga al lado celular con la opción magnetómetro activada, cosas así, ¿ya? Entonces, claro, puede tener texto. Ítem 5, tienen que destacar la siguiente hipótesis. Puede ser subtítulo, hipótesis, y abajo, un solenoide por el cual circula corriente alterna emitirá campo magnético oscilante y viajero. Ítem 6, diseño experimental. Corresponde a una explicación detallada del experimento realizado por el grupo y que permite demostrar por medio de Physics Toolbox Suite que el emisor de ondas electromagnéticas emite campo magnético oscilante y viajero. La explicación debe ser tal que una persona externa pueda ser capaz de reproducir el experimento, ¿ya? Aquí estamos practicando habilidades de comunicación de información científica, pero en formato no experto, de modo que lo entienda alguien que no es científico, ¿ya? Pueden ponerse en la mente de un estudiante de cuarto medio, ¿ya? Un estudiante de cuarto medio que lea esto tiene que ser capaz de entender el diseño, ¿ya? Y leyendo esa explicación tiene que ser capaz de reproducir el experimento con esas instrucciones, ¿ya? La fecha de la EP corresponde al día de hoy. La EP es el informe que van a hacer. Entonces sería la fecha del informe de cuando lo terminaron o de cuando lo subieron, ¿ya?
O si no, aquí diría fecha de la experiencia de laboratorio. ¿Ya? Simón pregunta si los grupos van a ser aleatorios. Sí, tienen que ser aleatorios. ¿Ya? Eso es por los objetivos. Por esto. ¿Ya? Planificación, colaboración, negociación. ¿Ya? Si ustedes se juntaran con compañeros que ya conocen, con los que se llevan bien, no sería un gran desafío, por ejemplo, negociar, ¿ya? Pero si lo hacen con desconocidos, con personas, incluso caso extremo, con personas con las cuales no les gusta formar grupo, ahí estarían practicando estas habilidades, ¿ya? Por eso tiene que ser aleatorio. Ya, Simón dice que lo dejan elegir, bueno, no es la idea, ¿ya? No estaría cumpliendo al 100% con esta exigencia, ¿ya? Ya. Ítem 7, el mini informe tiene que tener un esquema y texto que indican cuál es la posición relativa óptima entre la antena y el celular y que permite detectar el máximo efecto posible en el magnetómetro del celular. Ítem 8, evidencia ya sea fotográfica o link a un video original, etcétera, que demuestra que el diseño experimental del paso 5 es correcto. Ítem 9, la bibliografía. Por ejemplo, la utilización del magnetómetro de la aplicación. Puede haber alguna bibliografía, que puede ser un PDF o un link también. ¿Ya? Ítem 10, por último, la EP debe incluir la tabla de coevaluación. La idea es que revisando esto podamos verificar que trabajaron en forma equilibrada, tanto en laboratorio como en el mini informe. Y la EP se sube a más tardar a la sección tareas el día 6 de enero, ojalá antes, ¿ya? A las 23:59. Esa es la fecha o plazo máximo. ¿Ya? Puntaje, 10%, solo por el hecho de contener los 10 elementos que enumeré recién. 25% por el hecho de que el abstract gráfico sea entendible y correcto. 35% lo que más pesa es el diseño experimental, que tiene que ser capaz de ser entendido por alguien externo, por alguien no científico. ¿Ya? Las instrucciones tienen que ser tan claras que esa persona pueda reproducir el experimento. 15% por indicar la posición óptima entre el celular y la antena. Y 15% por incluir la evidencia que demuestra la validez del experimento, y tiene que ser una evidencia correcta, una evidencia válida. ¿Ya? Ya. Esa es la explicación del laboratorio de hoy. ¿Alguna duda? La hipótesis la ponemos separada. La hipótesis va como, en ese orden, en el orden que enumeré, va como un subtítulo. ¿Ya? Hipótesis, y después siguiente línea, el texto. ¿Ya? ¿Más dudas? Nicolás Cardemil, ¿alguna duda? Ya. Paulina Troncoso, ¿dudas? No, profe, todo bien. Ya. Entonces vamos a crear los grupos. Grupo de A3, si queda de A4 o de A2, no se preocupen.
pero la mayoría va a ser de 3. Ya, se iniciaron los grupos.